Gracias, compañeros, amigos de Radio Centro Deportes, un gusto saludarlos. Estamos con un gran invitado, Adolfo Ríos, ex portero del América, de la selección mexicana, Necaxa, Veracruz, directivo en diferentes facetas también ya de su carrera. Y hoy con el gusto de saludarte, Adolfo, entendiendo que han sido meses complejos, quizá por todo lo que se ha vivido alrededor, pero ¿cómo te encuentras después de todo esto vivido y de las experiencias y aprendizaje? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarte. Gracias por la entrevista. Lógicamente, todo tiene un aprendizaje y literalmente hay que tomar las cosas en su momento, ver realmente en dónde estamos situados, dónde estamos parados y de qué podemos tomar experiencia en todas las cuestiones que se van presentando. Entonces, estamos bien. Siempre la vida nos pone retos. Esos retos hay que estar tomándolos, por supuesto, y las oportunidades siguen, entonces estamos bien. Hoy con nuevos retos, ya como analista, aparte en Marca Claro, ya en esta etapa que se anunció recientemente, ¿cómo sientes esta parte de nueva cuenta regresar a la televisión? Muy contento, fíjate, muy contento. Por ahí tuve un par de invitaciones para sumarme a opciones para volver como analista deportivo. Agradezco mucho, por supuesto, a la gente de Marca Claro, Claro Sports, que me han invitado y ya me están haciendo prácticamente parte del equipo, lo cual no solamente hay algunos ex compañeros, hay algunos ex conocidos también de hace muchos años, buenos amigos. Entonces, siempre el hecho de hablar de fútbol, de poder extender una opinión, principalmente con lo que nos tocó vivir, y esa trascendencia de lo que es en nuestro país el fútbol, es un placer. Y justamente entre las buenas noticias, se anunció hace poco esta reducción del castigo de 5 a 1 año nada más por todo lo que pasó en Querétaro y que la verdad es que sigue habiendo muchas dudas, ¿no? De qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, y que a ti te tocó vivir esta sanción de 5 años de repente ante la sorpresa de muchos, ¿no? En primer lugar, ¿cómo viviste el momento en donde se te anuncia que fueron los 5 años y posteriormente esta reducción ahora a 1 año de sin poder justamente ejercer este puesto en los diferentes clubes del fútbol mexicano? Mira, esa fue una situación muy extraña. Realmente el armado del documento que se presentó, que es el que después nos hacen llegar al Club Querétaro, en donde ya venía esa sanción y yo estaba en esa lista de sancionados. Fue un expediente mal hecho, un expediente sin argumentos jurídicos, un expediente que no tenía un respaldo a lo que se estaba sancionando. Entonces, te lo digo porque la persona que arma ese expediente por parte de la federación fue Víctor Guevara. A mí me toman prácticamente como un directivo, no como, me ponen como un dueño en lugar de de un director deportivo. Sí. Entonces, inconsistencias de ese tamaño, en donde no tenía absolutamente nada que ver las funciones que yo tenía como director deportivo a lo que se me estaba responsabilizando en ese documento. ¿De qué se te responsabilizó, Adolfo? Pues se estaba poniendo prácticamente un documento en donde tanto Gabriel Solares como un servidor, como también Manuel Velarde, como fuimos prácticamente cuatro directivos que así nos pusieron prácticamente como dueños, en donde se nos estaba, a los cuatro se nos estaba sancionando por 5 años. Entonces, en ese tema, no hay de ninguna manera una situación en la cual determine que un director deportivo tenga que ver con temas de seguridad. El día que sucedió esa tragedia en el Estadio Corregidora, a mí hicimos una reunión de manera urgente con los dueños del equipo. Entonces, cuando se hace esa reunión, a mí expresamente me invitan a hacer la imagen o dar la cara por el equipo. Yo no tenía ningún recato, por supuesto que acepté. Dije, yo no tengo nada que esconder.
No tiene nada que ver todo lo que sucedió con las facultades que yo tengo como director deportivo. Entonces, por eso fue que acepté. Esa situación la presenta en un documento Víctor Guevara y la presenta ante la Asamblea de Dueños, poniéndome también a mí como responsable de eso, en donde la Asamblea de Dueños da la anuencia para que se lleve a cabo esa sanción, y posteriormente, cuando llegue ese documento al club, pues yo lo veo, lo leo y no tiene ningún sustento jurídico para lo que estaban sancionando. Entonces, en ese momento, lógicamente, se toma la sanción porque es una sanción impuesta por la federación y yo quedo desligado del club. Posteriormente comienzo yo a entregar y a mandar mis documentos a la federación, ya de manera legal, mis respuestas a esta situación, con las pruebas en donde no solamente había cientos de medios de comunicación que tomaron la nota el día que se me presentó como director deportivo, videos, notas de periódicos, notas de páginas nacionales e internacionales, en donde estaba la prueba clara de que yo era director deportivo y de que no tenía absolutamente mi facultad nada que ver con un tema de seguridad. Y presenté todo. Cuando yo pedí que en la siguiente, porque así me lo hicieron saber en la federación, que en la siguiente asamblea de dueños se iba a definir mi situación, al yo apelar esa decisión, ya simplemente me dijeron que no, que ya no iba a estar en el orden del día de una asamblea de dueños porque ya había pasado mi asunto al ejecutivo, al comité ejecutivo. Entonces, y que ahí iban a definir ahora el tema. Entonces, yo tuve varias citas en la federación, varios encuentros con personas ahí. La última que tuve fue con Íñigo Riestra y con Mikel Arriola, en donde platicamos algunos temas de esa situación en donde ya hemos llegado a un acuerdo y de repente me mandan un documento que era diferente a lo que habíamos hablado en persona. Entonces, al final de cuentas terminó saliendo este documento en donde se me está quitando 4 años de una sanción de 5, pero a final de cuentas sigo cargando con una responsabilidad que no me corresponde y con una carga y una sanción que no tiene nada que ver con las facultades que yo tenía como director deportivo. Entonces, lógicamente, ese documento me lo enviaron, se dio a conocer para que se sepa de esa reducción, porque prácticamente con esa reducción me da la razón completamente a mí de que fue una sanción mal impuesta. ¿Crees que el comisionado te usó de chivo expiatorio ante este descontrol que hubo en la corregidora? Tenía que haber una situación de un golpe en la mesa de manera importante. Y lógicamente su sanción principal fue para Gabriel Solares, que no tiene nada que ver en el asunto, porque tampoco era un tema de seguridad el cargo que él tenía, para Greg Taylor y para Manuel Velarde, ellos como dueños. Y a mí me meten en una situación en la que me involucran a mí como si yo fuera socio cuando nunca he sido socio. Y lógicamente la intención que se tenía pues era hacer un poquito más de ruido con la situación de la sanción. Y para eso me involucran a mí. Entonces, por eso es que después ellos lo que me argumentan es que una sanción que es tomada en la Asamblea de Dueños es imposible de quitar por estatutos. ¿Sí? Entonces, al yo pedirles estar presente en la siguiente Asamblea de Dueños, ellos me dijeron que no, que ya ahora venía el comité ejecutivo mi sanción. Entonces ellos pasaron con la mano en la cintura de la Asamblea de Dueños al comité ejecutivo. Y aparte sorprendió a Adolfo, ¿no? Porque las imágenes que se presenciaron dentro del estadio y que realmente se hicieron muy virales en redes, fue que inclusive te expusiste, digámoslo así, o arriesgaste parte de esta situación personal para entrar al terreno de juego y tratar de tranquilizar a la afición en todos estos videos que se ven que va saltando del palco hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y que parece eso tampoco lo tomaron en cuenta, ¿no?
Y fíjate que en ese sentido no me preocupa tanto la sensibilidad que en un momento dado la Federación Mexicana de Fútbol puede tener en ese caso, porque eso fue algo instintivo, o sea, no fue una situación planeada, no fue algo pensado. La posición en donde yo estaba en el estadio, en el palco en el que estaba con mi familia, este, eh, se veía claramente de la fosa que está alrededor de la cancha. Entonces, cuando yo veo que van corriendo dentro de la fosa dos personas completamente bañadas en sangre, eh, corriendo desesperados, yo conozco ese estadio y no hay ninguna forma de salir de la fosa. Entonces, cuando veo eso, en ese momento estoy al lado de mi esposa y en ese momento le digo, voy a bajar porque vi que empezaron a brincarse muchas personas que los querían agredir más todavía. Entonces ya fue una cuestión instintiva. Me brinqué a la tribuna, me brinqué para abajo y llegué hasta el terreno de juego. Después del terreno de juego, a mi edad ya tengo que cuidarme. Busqué la forma de brincar a la fosa sin lastimarme y había unas hieleras que la misma gente había aventado a la fosa. Y ahí me dio la posibilidad de brincar directamente a las hieleras y después llegar a la fosa. Y tuve la bendición de que me hicieron caso a las personas que en ese momento traían algunos cinturones con las hebillas para agredir a las víctimas, que eran dos. Me hicieron caso, me reconocieron y me dijeron, no pasa nada, Adolfo, nos quitamos y todos se fueron y dejaron ahí a las dos personas que posteriormente recibimos la ayuda de los camilleros, porque fue exactamente atrás de la banca. Entonces ahí estaban los camilleros resguardados, me dijeron, Adolfo, ¿necesitas ayuda? Le dije, sí, por favor, ayúdenme a subirlos y ya los subieron ahí. Repito, no tiene nada que ver esto con lo que si ellos tomaron en cuenta o no, porque eso es un tema más instintivo, o sea, no es algo, eso ya es algo que como ser humano tienes. Yo no sé hasta qué grado alguien lo pudo haber hecho o no, pero en tema de sanción, yo me quedo tranquilo porque si bien es cierto no pueden quitar una sanción impuesta, porque eso fue lo que me dijeron, para reducirla a tal grado, es porque tengo la razón y porque ellos me la dieron. Pero Y, ¿te quedas satisfecho de que te hayan dejado ese año? O sea, ¿cómo te quedas no, a pues nivel emocional por esta situación? Porque parece que igual tu nombre pues sigue dentro de los culpables, ¿no? sí, mira, en esa situación sí me quedo inconforme y esa inconformidad por eso la estoy mostrando hoy en día y cada oportunidad que he tenido de platicar con medios de comunicación lo he externado porque no tengo nada que esconder. O sea, las reuniones que tuve con Federación, al día siguiente viajamos, de lo que sucedió, al día siguiente viajamos a la Federación, Gabriel me pidió que lo acompañara, estuvimos en la Federación, ahí estaba Víctor Guevara, estaba Miquel Arreola, había gente de la comisión incluso disciplinaria, entonces había gente de jurídico de la Federación. Entonces, con todo esto, al día siguiente lo recibimos en Querétaro, porque llegó Íñigo Riestra, llegó Miquel Arreola también, directamente a la federación. Tuvimos una reunión con el gobernador. A mí me invitó Gabriel Solares para acompañarlo, para estar con el gobernador, con la gente de la federación, y tratar de estar en ese sentir de una realidad, ¿no? Fuimos al hospital, fuimos a ver a los heridos, prácticamente estuvimos al pie del cañón en todo lo que sucedió y gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna tragedia, ninguna muerte. Entonces, esa situación estuvimos de cerca. Quedó descartado, entonces me llama la atención justo eso, porque ya sabes que la desinformación corrió en todos lados, ¿no? En esos días, pero tú que estuviste cerca de los hechos y que viviste el contacto con todos estos heridos, ¿sí descartamos completamente que hubo una muerte por este partido Querétaro Atlas? Sí, por supuesto. Esto avalado no solamente por el gobierno de Querétaro, sino también por el gobierno de Jalisco. Y lógicamente, con todas las personas que estuvieron de alguna manera recibiendo atención médica, nosotros nos dimos a la tarea de estar de manera personal hablando con el jefe del Hospital General acá en Querétaro, hasta que salió el último. Entonces, hasta que salió y así como iba saliendo cada uno, nos iban informando que estaban fuera de peligro
Hubo uno que fue el más grave en un momento dado, pero gracias a Dios también salió bien librado. Incluso tuvimos contacto por ahí con su mamá, que estuvo acá, y vio la atención que se le brindó y quedó muy agradecida. Ella misma decía, están diciendo mentiras porque no hay absolutamente ningún muerto. Me queda claro que en el momento en el que sucede, como pasó, que haya desinformación y que las imágenes de repente se distorsionen, porque eran imágenes muy crudas, de pensar que sí pudo haber habido en ese momento muertes. Y de alguna manera también una irresponsabilidad absoluta de personas de medios deportivos que dijeron que había muertos. O sea, no pueden hablar, simplemente decir, hay tantos muertos, o sea, cuando no tienen la certeza de lo que sucedió, y menos todavía terminar disculpándose diciendo, me ganó la emoción. O sea, son cosas que no tienen que estar en nuestro fútbol.